esta celebración entre fisios que nos apasiona la fisioterapia y el tema del suelo pélvico, con una ponencia que habla de un tema bastante también disruptivo, bastante que aunque lo demos por sentado, pues siempre leerlo llama la atención, ¿no? Y es el placer femenino y su relación con el suelo pélvico. Y para eso tenemos a Teresa Ferrero, que debe estar por ahí. Tere. Muy buenas, muchas gracias a ti, Alex, por la organización, a las chicas por sus ponencias y a todos por venir y crear estas redes que son maravillosas. Gracias, gracias. Para cerrar este webinar, pues tenemos una ponencia muy interesante y necesaria dentro de la salud pélvica, vale decir. Y Teresa pues abordará este tema, como les decía, el placer femenino, desde una perspectiva de la fisioterapia y la salud sexual, ¿no? Todas las ponentes, aparte de ser fisioterapeutas y tener otras especialidades, pues también el suelo pélvico es parte de su especialidad, la salud femenina. Tere además es sexóloga, entonces el tema pues creo que le va a dar una perspectiva bastante interesante. Una charla bastante enriquecedora, estoy seguro. Teresa, bienvenida, somos todo oídos. Muchas gracias de nuevo. Me estoy pegando con la tecnología de, como siempre. Perdón, ahora mismo os comparto la presentación. Eso pasa, no pasa nada. Ay, ay, ay. Mm, mm, mm. Bueno, voy leyendo los saludos que hay en el chat nuevamente por el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? De parte de Milagros Chinchilla también un saludo, dice a nuestra colega Pamela. Entonces, muchas gracias por estar ahí presentes y estar activos. Bueno, ¿Le diste compartir pantalla? sí, pero no me funciona. Ok. Si quieres, me pasas la presentación y la comparto yo. Sí, Ok. perfecto. Viejo, perdón, ya lo siento. No, no te preocupes, Siempre me pasa. pasa algo con la tecnología. Soy una desgraciada No, no. señorita de 80 años atrapada en un cuerpo de Simplemente, 30. claro, eso pasa, eso pasa. No, no. A ver, me lo pasas entonces y yo lo comparto. Me lo pasas por WhatsApp, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Mm, Bueno, ¿Sí? un segundito. Dale. Vamos a ver. Muy bien, mientras tanto podemos ir haciendo un screenshot de la actividad, ¿no? Yo creo que una captura de pantalla de toda la... Vamos a ver si logro ponerlos a todos aquí para hacer el screenshot. Prendemos camaritas, todos los presentes. Ah, eso estaría bueno, sí.
A ti te sale mejor, ¿no? Para tomar la foto. Y bueno, sí, podemos aprovechar y tomamos las 60 personas. Vamos a ver. Muy bien, compartamos ahí una foto y lo subimos al grupo y nada, ponemos ahí con el hashtag 8 de marzo. Muy bien, ahora sí, tengo la presentación. Tengo aquí la presentación de la compañera Tere. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Mil disculpas, lo siento. No te preocupes, nada. Vamos a ver, modo presentación. ¿Sí? ¿Se ve mejor? ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo soy Teresa, fisisexóloga, como bien ha dicho Alex, y vengo a hablaros un poquito del placer, del deseo y de cómo tienen las mujeres realmente en el día a día una relación con esa faceta de su vida. Eh, si podemos ir pasando, porfis. Vale, en primer lugar, vamos a hablar de qué es el deseo. Un poquito más hacia adelante, porfis. Vais a ver que tengo mucha diapositiva, pero no vamos a adentrarnos tampoco demasiado en todo. Y en primer lugar quería hablar de qué es el deseo. A mí la definición que más me gusta no es la de la RAE ni la de académicos sexólogos muy rimbombantes a día de hoy, sino la original, la de la mujer que incluyó el deseo en el ámbito académico, que es Kaplan, en 1979, hace nada. Que dice que el deseo sexual o la libido es vivenciado como una sensación específica o como una emoción que mueve al individuo a buscar experiencias sexuales o mostrarse receptivo a ellas. Como bien digo, esta introducción hasta finales del siglo pasado no se introdujo en el marco académico y mucho menos en el ámbito científico. Vamos un poquito hacia adelante. Los primeros que introdujeron y empezaron a hablar un poco del sistema de modelo de respuesta sexual fueron Masters y Johnson, os sonarán seguramente, tienen alguna serie televisiva por ahí si queréis echarle un vistazo. Bájame un poquito, Alex, por fin. Como os digo, a mediados del siglo pasado, un poquito después, Kaplan empezó a hablar un poquito más de las fases del deseo y de cómo la mente precede al cuerpo en este ámbito de las relaciones sexológicas, pero no ha sido hasta el siglo XXI en el que se ha generado el modelo circular de la respuesta sexual humana y que se ha incluido la sexualidad como un derecho de salud global. Quería hablaros un poquito de qué tiene que ver la sexualidad y el deseo con el cuerpo femenino y cómo esto puede ser parte de un acto político de reivindicación. No me voy a meter en política ni mucho menos, pero sí que creo que es importante resaltar tres cosillas, cuatro cosillas
con respecto a la sexualidad y cómo el deseo y el placer y su reivindicación hacen que la mujer esté cada día un poquito más empoderada. Un pelín hacia adelante, Alex, por fin. En primer lugar, el placer como dimensión política, como decía. Las mujeres que viven su sexualidad como agencia, que se aseguran y se empoderan en ella, reclaman su derecho a la gratificación y hace que sean más eficaces y estén más presentes en arenas políticas, personales y en otros contextos. Por supuesto, desmitificar el modelo coitocéntrico, ya que es algo totalmente centrado en la penetración, y esta penetración es una parte muy pequeña de las relaciones sexuales y de la erótica. Entonces tenemos que empezar a salir un poquito de ese esquema. Siguiente, porfis. Cómo la influencia de los roles tradicionales de mujer pasiva, sumisa, de ser deseada en lugar de desear, y cambiar estos roles pueden hacer que pongamos en primer lugar nuestros deseos en lugar de complacer los de nuestras parejas o nuestros encuentros sexuales. Y por último, el conocimiento del cuerpo como acto de salud. A lo largo de la historia se nos ha privado de conocimiento sobre cuerpo femenino, sobre cuerpos con vulvas, y empezar a estudiar un poquito más a nivel científico, a nivel académico sobre ellos, y empezar a compartir esos conocimientos desde que las mujeres y las personas con vulvas son pequeñitas, es muy importante para que puedan hacerse dueñas de su salud y de sus cuidados desde pequeñitas. Vamos un poquito hacia adelante. Y un pelín más. Quería hablaros de los tipos de deseo. Hablamos muchas veces del deseo como algo genérico, como algo único, un cajón de la sexualidad que está ahí, pero está unido a muchísimas cosas y hay diversos tipos. ¿Sí? Un webinar de fisiología. Bueno, en primer lugar, el deseo espontáneo o activo es un poco el más conocido. Es el de repente me aparece el deseo que viene de algo interno, algo que me nace, que necesito y que está muy presente sobre todo en hombres más comúnmente que en mujeres, pero no de forma total, y que está sobre todo presente en las primeras etapas del enamoramiento, ¿no? Los inicios de relaciones más pasionales, más lujuriosos, vamos a decir. Y luego está el deseo reactivo o el deseo receptivo, que tiene un origen externo y que responde a algún estímulo que se nos da. La persona tiene una posición neutral ante un encuentro sexual y ante determinados estímulos, pues unas caricias, un beso, un entorno agradable, una cena muy rica, algún alimento, algún olor, etcétera, aparece un deseo a medida que va apareciendo en la excitación. No suelen ser dos cajones tan separados, el deseo y la excitación, realmente. Esta forma de excitación y de deseo es un poquito más común en mujeres, sobre todo en relaciones estables de larga duración, aunque es verdad que aparece en todo tipo de personas. Seguro que os suena de la diapositiva siguiente los modelos de respuesta sexual humana. El de la imagen derecha es el que desarrollaron Master y Johnson con alguna actualización, que es un poco lo mismo que el de la izquierda. Estos son los modelos que llamamos lineales y que se centran mucho en la respuesta fisiológica, en la respuesta biológica del cuerpo humano ante el deseo. Y el de la diapositiva siguiente es el que os comentaba en el apartado de la historia sobre Bason, que es un modelo circular en el que también aparece el deseo sexual como parte de la respuesta humana. Se contempla así que ante un momento de neutralidad sexual, de no existencia de deseo ni de excitación, ante determinados estímulos sí que puede aparecer el deseo, siendo este posterior muchas veces a una respuesta de excitación sexual. Dentro de este modelo circular me parecía muy importante empezar a hablar de cosas que nos encontramos un poco más en el día a día. El modelo de control dual es algo que explica muy bien Emily Nagoski en este libro que os dejo por aquí a la derecha, si os interesa.
Habla de frenos y aceleradores del deseo. Los frenos, digamos que me echan un poquito para atrás y los aceleradores hacen que mi estimulación vaya aumentando y se potencie cada vez más. Muchas veces, sobre todo en mujeres con relaciones de larga duración, cargas familiares, personas a cuidado, trabajo, mucho estrés y demás, los frenos están puestos a tope y lo que intentan para aumentar el deseo es apretar el acelerador más y más y más y más sin levantar un poco el pie del freno. Por eso muchas veces el trabajo sobre el deseo sin trabajar el contexto, el entorno de la persona no acaba de funcionar porque hay muchos frenos que se ponen a ese deseo, a esas excitaciones. Esto tiene mucho que ver, en el siguiente esquema lo vemos, con el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático que a todos os sonará. Que es un poco la parte del sistema nervioso central que nos mantiene en equilibrio, en modo supervivencia, como yo digo. Sistema nervioso simpático es el que nos mantiene alerta, el que ante el estrés, la falta de descanso, la mala alimentación, la falta de deporte y demás, se excita un pelín más, ¿vale? Está un poquito más potenciado y el sistema nervioso parasimpático es el que se activa con la calma, buen sueño, buen descanso, buena alimentación, la excitación sexual, etcétera. Por eso, cuando estamos en modo supervivencia, mucho estrés, mucha falta de descanso, muchas preocupaciones, muchos factores que necesitan de mi atención, la excitación es mucho más difícil de llegar a alcanzar, el deseo surge muchísimo menos habitualmente. Seguimos con el autoconocimiento como arma. Me encuentro muchas veces que en la consulta de suelo pélvico y un poco en la consulta en general de fisioterapia os habréis dado cuenta también que los usuarios y las usuarias normalmente no reconocen su cuerpo, no tienen sensación ni de estar contraído, ni de estar relajado, ni si tengo un hombro más alto que otro, ni si mi mano es un poquito más grande que la otra, o el gemelo, o pues con zonas genitales, sobre todo en personas con vulva, pasa todavía más. La gran mayoría de las pacientes que vienen muchas veces no se han explorado ni siquiera visualmente. Y es muy importante que seamos conscientes de que existen tantas vulvas como personas y que intentemos que todas las usuarias que pasen por nuestras manos se miren, se observen, se exploren, se vigilen, estén un poco atentas a su cuerpo en general y a sus genitales en específico en este tema, por supuesto. Con respecto a anatomía, aparte de lo que no han comentado las compañeras, quería meterme un poquito en la anatomía del clítoris, que es así, muy conocido, muy famoso, gran desconocido hasta hace muy poquito, 95, 98 si no me equivoco, no se le hizo la primera resonancia que lo reconocía. O sea que imaginaros si la historia reciente del clítoris. Hasta hace muy poquito se asumía que tenía una única función de placer. Pásame, Alex, por fin. Pero en los últimos estudios se está viendo que tiene algo que ver con la regulación del pH vaginal para reducir la acidez que tiene, la nutrición y la vasodilatación de los tejidos a nivel perineal y visceral y con posibles cambios en el cuello uterino cuando se le estimula para que el cérvix se vaya preparando un poco para la recepción del esperma. Entonces tiene mucho que ver con reproducción, placer y, digamos, buena nutrición de todos los tejidos en general. Me parece muy destacable siempre resaltar el origen similar que tienen al pene, hablando siempre de que la parte del glande del clítoris, el puntito rosita chiquitito, que es la parte externa que vemos desde el exterior de los genitales, a pesar de que tiene un tamaño muchísimo más pequeño que el glande del pene, tiene casi el doble de terminaciones nerviosas. Se estima que el pene tiene unas 5.000 terminaciones nerviosas sensitivas y el glande del clítoris unas 8.000, 9.000 más o menos. Entonces es una zona que hay que prestarle pues mucha atención, sobre todo en personas con vulva que tienen algún tipo de patología, dolor y demás. A nivel vulvar, sobre todo,
por el tema de que el dolor es muchísimo más irritante, muchísimo más difícil de convivir con él y reduce muchísimo la calidad de vida, sin denostar, eso sí, el dolor en las personas con pene, por supuesto. Em, con respecto a la complacencia, cosas que me parecen muy, muy, muy importantes y que se dan muchas veces por hecho en todas nuestras terapias, en todos nuestros congresos, reuniones y demás, y no nos paramos a hablar realmente con los pacientes, yo creo, tanto como necesitamos. Tenemos que aprender a explorar mi cuerpo, mis gustos, mis placeres, mis límites, mis ciclos, mis ritmos. Yo le pregunto a las pacientes muchas veces, ¿y cuándo te notas más una cosa u otra? ¿Lo relacionas con la menstruación? ¿Lo relacionas con la ovulación? Y no son conscientes. Cambios de lubricación, ¿lo relacionas con algo? ¿No lo relacionas con nada? Muchas veces nos observamos demasiado poco. Dentro de explorarnos empezaremos a descubrir qué cosas generan más placer, qué entornos, qué contextos, los frenos, los aceleradores que hablábamos antes. Cada persona tiene sus circunstancias, sus contextos y es muy necesario que se explore y descubra qué es lo que más le lleva hacia generar más deseo y más excitación, más placer y qué cosas le inhiben un poquito más. Y por supuesto que estímulos les ayudan a conectar con el momento presente, el momento de la relación y su pareja. Por supuesto, comprender la anatomía y la fisiología, muy importante, escuchar al cuerpo en sus señales y una vez que tenemos esta exploración y este descubrimiento, abrazar las necesidades y las apetencias y, por supuesto, el no y el sí. Y empezar a tener sexo con sentido de consentimiento y con sentido de disfrute, de placer y con los 5 sentidos y recordando siempre que el órgano del placer es el cerebro. Me gusta siempre resaltar que tanto el no como el sí es igual de importante, ya que cuando empezamos a aprender a decir que no y a poner límites, cuando decimos que sí y nos hacemos partícipes de una relación, de un encuentro íntimo o de cualquier momento de tiempo de calidad con amigas, parejas y demás, tiene muchísimo más sentido y muchísimo más vivencia y emoción ese sí que damos conscientemente. Un deber que siempre, siempre, siempre pongo a absolutamente todas las pacientes, tanto de suelo pélvico como no, en función de una cosa o de otra, es verse siempre en el espejo. Las personas que tienen pene cuando van a hacer pis se miran los genitales todos los días varias veces. Nosotras no nos vemos nunca, a no ser que nos pongamos expresamente a observarnos. Y me parece súper importante que igual que nos miramos el espejo para ver si salgo peinado o despeinada, si la pielecilla de aquí me cuelga más que la de allá, si me ha salido una verruga o no, todo eso hay que verlo, pero en todo el cuerpo, también en la parte vulvar. Entonces es una cosa absolutamente obligatoria para todas las personas que pasan por mi consulta. Dentro de esta exploración, primero siempre les digo que sea de forma visual, luego de forma manual y luego con algún accesorio tipo bala vibradora, juguete erótico, alguna cosita así, siempre con algún aceite o con algún lubricante de base agua, que se observen muy bien, que separen todos los pliegues de la vulva, que sepan y que aprendan a identificar zonas que les generan más placer, que les molestan. Primero con una exploración simplemente con fines de observación y luego con un final más placentero. A todo esto yo añado siempre todo el material de apoyo que puedo. Principalmente os dejo por aquí libros en esta primera diapositiva sobre la salud vulvar, la sexualidad, las relaciones y demás. En la siguiente diapositiva os dejo cositas un poco más específicas de la erótica. Hay muchísima literatura y muchísimas herramientas a nivel de erotismo para trabajo explícito, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se manda a cada paciente. No podemos mandar 50 sombras del Grey así porque sí a todo el mundo, ¿vale?
Hay que tener mucho cuidado y tener mucho conocimiento de cuál es la circunstancia de cada usuario y de cada paciente. Y por último, os dejo películas, series, etcétera, etcétera. La que tenéis abajo a la izquierda, Histeria, no sé si la habéis visto, es mi recomendación más absoluta. Explica el inicio del desarrollo de los vibradores en la historia. Muy recomendable, la verdad. Y como conclusión, lo más importante que me parece destacar para todos los que estamos aquí presentes y sobre todo para nuestros usuarios y usuarias es enseñarles a conocerse, ser partícipes de su propio cuerpo, que sepan reconocerse, que sepan verse, que sepan escucharse, que estén atentos a las señales que mandan su cuerpo, tanto de salud física como de salud mental, intenten llevar los hábitos de vida lo más saludables posibles, que procuren reducir el estrés, que es esta enfermedad que tenemos del siglo XXI, y descansar, que muchas veces no descansamos lo suficiente. Y por supuesto que dediquen tiempo a hacer lo que les gusta, a estar a solas y a quererse, que es una cosa que también es bastante poco común, porque si no abrimos espacios a la intimidad, si no damos lugar a estar en intimidad, es muy difícil que el deseo aparezca. De la misma forma que con respecto a la pareja, en la siguiente diapositiva lo tenéis, muy importante cuando hay alteraciones de deseo y hay una pareja involucrada, quizá hay que hacer alguna sesión en conjunto, sobre todo desde un punto de vista sexológico, de cara a trabajar la comunicación en pareja de forma asertiva, desde el cariño y teniendo en cuenta que lo que la persona piensa, lo que dice, lo que yo escucho y lo que yo interpreto es totalmente diferente. Son cuatro cosas distintas que tienen algo en común entre ellas. Y por supuesto, pasar tiempo en pareja. Si no damos lugar a esos momentos de intimidad, si no abrimos esas situaciones en las que estamos dando pie a que surja el deseo, es muy, muy difícil que venga de forma espontánea, como ya hemos dicho antes. Y recordaros, eso sí, que sois dueños de vuestro placer, que tenemos que disfrutarnos mucho más y dar pie a conocernos muchísimo más a nosotras mismas. Os dejo por aquí mi contacto y muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda. Muchísimas gracias, Teresa. Excelente la información que nos compartes. La verdad, si alguien quiere realizar alguna consulta, está el chat activo también. Vamos a dejar de compartir acá. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, Tere, nuevamente por compartir esta información con nosotros desde esa perspectiva tan importante. Y bueno, antes de cerrar este webinar, la verdad, me gustaría decir que en este Día Internacional de la Mujer recordamos que aunque se han logrado avances importantes, aún existen diferencias y desafíos en muchos ámbitos, incluido el laboral, donde oportunidades, reconocimiento o condiciones no siempre son iguales para hombres que para mujeres. Entonces, es importante también conocer esto como un problema social y que desde nuestra parte podemos hacer algo también para cambiar esto a favor de una sociedad más equitativa y más igualitaria. Entonces, habiendo dicho eso, queremos comentar que hemos llegado al final de este webinar de fisioterapia y salud pélvica. Queremos agradecer profundamente a todos nuestros ponentes, a Diana Villalobos, Ariane Martínez, Pamela Chuquiconder y por supuesto Teresa Ferrero por compartir este conocimiento y la experiencia con todos nosotros. También agradecer a cada uno de ustedes que nos han acompañado y han estado ahí en este evento, escuchándonos, participando activamente y seguir apostando por este tipo de espacios que buscan hablar desde una perspectiva más humana, siempre con la ciencia, siempre basados en evidencia,
pero compartirnos también como profesionales y como personas. Entonces, esperamos que este espacio haya sido enriquecedor y podamos seguir generando este tipo de encuentros a futuro para seguir fortaleciendo la comunidad de fisios de suelo pélvico, pues de habla hispana. Entonces, antes de ir, vamos a poner un poquito de música y dejar justamente eso, celebrando. Si alguien quiere levantarse, echarse unos pasitos, pues adelante. Y nuevamente, mujeres, a todas las mujeres de este grupo, felicidades por su día. Y todavía hay mucho por hacer. Y muchas gracias a todos los que han apoyado esto.